Estamos hablando del Espíritu Santo y la función del Espíritu Santo aquí en la tierra y sobre todo en la vida de los creyentes. Y es importante conocer esto porque hemos limitado muchas veces al Espíritu Santo, limitado al Espíritu Santo a una función particular, una función que no sé cómo explicarlo, que a veces lo llamamos una expresión es pentecostal, o a una limitación de una manifestación particular. Cuando hemos visto, yo creo que la semana pasada vimos bastante claro en los versículos que vimos que el Espíritu Santo está envuelto en todo, en nuestro nuevo nacimiento, en nuestra regeneración, en nuestra enseñanza, en nuestro desarrollo, está envuelto en todo, en todo lo que es de Cristo. Él es el otro consolador que Jesús prometió. Y lo importante cuando hablamos de otro, que en griego es un idioma muy rico, hay dos palabras que se traducen como otro, y la que usa Cristo Jesús para hablar del Espíritu Santo es la palabra que traduce, en español se traduce como os enviaré a otro, pero ese otro en griego quiere decir otro exactamente igual que yo. Acordarse que la palabra y Cristo y la palabra Jesús y su palabra son uno. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Nosotros somos un espíritu con Él, uno exactamente igual que yo. Y Él os enseñará todo lo que yo os he enseñado. Él os recordará lo que yo os he enseñado, os enseñará lo que ha de venir y os enseñará lo que no habéis sido capaces de entender mientras estaba yo aquí en la tierra antes de ser regenerados. O sea que ese es el Espíritu Santo. Y vamos a continuar con este tema, pero quiero verlo de una forma un poco más práctica. Vamos a leer dos pasajes importantes. El primero se encuentra en Efesios 4. Un pasaje que creo que lo conocéis. Dos pasajes importantes, aunque vamos a ver algunos más, pero estos son clave. Si entendéis estos dos pasajes, vais a entender el propósito de Dios con la iglesia, el propósito de Dios con el cuerpo de Cristo y la función que tú tienes en el cuerpo y la razón del Espíritu Santo. Dice Efesios 4, empezando con el versículo 1: Yo pues, el prisionero del Señor, os exhorto a andar como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados. O sea que nos exhorta a andar dignos del llamamiento. Todos hemos sido llamados, tenemos un llamamiento y necesitamos aprender a ser disciplinados y andar y obedientes a ese llamamiento. ¿Cómo hay que andar en este llamamiento? Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros. Ok, esta palabra, esto cuesta un poco. ¿Quién puede decir amén a esto? Soportándoos unos a otros. Esforzándoos. El versículo 3 es importante subrayarlo. Esforzándoos es nuestra responsabilidad. Esforzándoos por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Por qué? ¿Por qué nos habla todo esto? Porque dice la Biblia en el 4 que somos un cuerpo y es un espíritu, como también fuisteis llamados a una esperanza de vuestro llamamiento, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. O sea que vemos aquí en el primer pasaje importante que vamos a ver esta noche, de que está hablando de un cuerpo, no son varios cuerpos, no está hablando de cuerpos plural, está hablando de cuerpo único, un cuerpo, un espíritu que es el que nos introduce a ese cuerpo, y un bautismo. Ese bautismo, acordarse que la palabra bautismo es griego, no es español, y quiere decir sumergir o introducir. O sea que es un cuerpo, y por medio del Espíritu, es el Espíritu Santo que nos toma y nos sumerge, nos introduce a ese cuerpo y nos coloca en el lugar que nos pertenece en ese cuerpo. Un Señor, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Y este Señor y Padre está sobre todos, a través de todos y en todos. Entonces vemos en estos primeros versículos que hemos leído de que es importante y totalmente crucial que para edificar el cuerpo de Cristo
para levantar el cuerpo de Cristo, que es más adelante en este mismo capítulo, Efesios 4:11, dice que Dios le dio ciertos dones a la iglesia para que equipen al cuerpo de Cristo para hacer las obras del ministerio. Le dio lo que nosotros llamamos los 4 o los 5 ministerios, para que equipen. Ahora, esta palabra equipar, y es aquí donde quiero que empecéis a poner atención. Esta palabra equipar a los santos no se trata tanto de un programa de enseñanza, no se trata de un programa de doctrina, de enseñanza de doctrina o de teología, sino que se trata de un medio ambiente, de estar en una atmósfera, de estar en un medio ambiente. ¿Qué significa esto? Que el medio ambiente en el cual nos criamos, y en este caso es el cuerpo de Cristo, es el total de nuestro desarrollo espiritual, de nuestra enseñanza espiritual, de nuestra relación el uno con el otro, con el cuerpo de Cristo, de nuestra vida social, que influencia nuestra forma de pensar, influencia lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, influye en la forma en que nos vemos a nosotros mismos, influye en la forma en la cual pensamos de nosotros mismos y no sé si me estáis entendiendo o no. ¿Cómo podría decirlo de otra forma? El pecado, el orgullo, el pecado, la vanidad es lo que produce que esa unidad, esa atmósfera, ese medio ambiente no funcione, de que la iglesia, el cuerpo de Cristo esté dividido, de que estemos separados, de que estemos fracturados. Y no solamente el cuerpo de Cristo, sino nosotros mismos. Cuando permitimos que el pecado se enseñoree de nuestras vidas, nos damos cuenta de que en nosotros mismos nos dividimos. Somos seres divididos, confusos, sin saber quién somos, ni para dónde tirar, ni qué creer, ni qué no creer. Ha producido el cristianismo ha producido una lucha constante dentro de nosotros mismos como individuos y dentro de la vida de la iglesia en general. Entonces, el propósito central de la salvación, en un sentido, es volver a reunir, de volver a juntar, de reconciliar, de restaurar la unidad que Dios ha creado antes de que existiera el pecado, antes de la caída del hombre. Entre hombre y hombre, mujer y mujer, mujer y hombre y mujer, y en nosotros mismos. Y ese es el plan de Dios. En Efesios 4, en Efesios 1, versículo 10, dice que el plan de Dios desde el principio, desde siempre, ha sido en el cumplimiento de los tiempos, el unirlo todo en Cristo. Entonces la marca del cristianismo, el llamado del cristiano es preservar esa unidad del Espíritu en los lazos de la paz, como hemos visto antes. Ahora, lo importante en esto, para entender esto, que la unidad la unidad no es lo que el hombre piensa que es la unidad. La unidad no es camaradería. La unidad no es sonreírle a todo el mundo. La unidad no es comprometer ciertas cosas para llevarse bien con todo el mundo. La unidad no es el tener reuniones en conjunto para que vean que estamos todos juntos. Sin embargo, estamos juntos, pero estamos mezclados, pero no unidos. Estamos juntos, pero cada uno piensa de una forma diferente. Eso no es la unidad. ¿Por qué lo digo? Porque para poder tener unidad bíblica, para poder tener la unidad que Dios manda, tenemos que estudiar los primeros 3 capítulos de Efesios. Y el momento que entendamos los primeros 3 capítulos de Efesios, entendemos lo que
Entendemos en primer lugar que la unidad solamente la puede producir el Espíritu Santo. El primer capítulo de Efesios, por ejemplo, nos habla de que hemos sido bendecidos con toda bendición en Cristo Jesús por medio del Espíritu. Nos habla de la oración en agradecimiento a Dios. El segundo capítulo de Efesios nos habla que hemos sido salvos por gracia, por la fe. Si por ejemplo una parte de esa unidad que nosotros queremos producir como humanos cree que es por gracia, sí, yo creo que la salvación es por gracia, pero tenemos que hacer ciertas cosas, ya no hay unidad. No sé si me entendéis o no. Son ejemplos que estoy dando. El segundo capítulo de Efesios también dice que somos que somos uno en Cristo, que somos parte de un mismo cuerpo, que Cristo es la cabeza. Si yo, por ejemplo, no creo eso, entonces ya no hay unidad. O sea, el capítulo 3 es otro ejemplo. El capítulo 3 de Efesios nos habla de el misterio del Evangelio, de que todo fue el misterio del Evangelio. Es que desde antes de la creación del mundo, Dios ya había planeado de que los gentiles, tú y yo, seamos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas de Cristo Jesús por medio del Evangelio. En otras palabras, desde antes de la creación del mundo, Dios ya había que los gentiles seamos salvos y seamos miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa de Cristo. No es un plan B, como enseñan algunos. Tampoco significa, como enseñan otros, de que tenemos que identificarnos con los judíos y con algunos aspectos del judaísmo para ser parte del mismo cuerpo. No. De hecho, la palabra de Dios dice bien claro que Dios, lo hemos estudiado en otras ocasiones, que Dios del judío y del griego o del gentil, a través de la cruz de Cristo hizo un nuevo hombre. Y ese nuevo hombre es el cuerpo de Cristo, es la iglesia, un nuevo hombre. No sé si me estáis entendiendo o no. Y eso es la unidad del cuerpo, la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu. Que tengo que creer en Cristo, de que soy salvo por fe y por gracia, no por obras, no añadiéndole mis propias obras. De que no necesito añadirle tradiciones judías a mi fe en Cristo para que Dios me acepte. O para ser más espiritual que otros, de que no tengo que decir Yeshua al-Mashiach, Jesús es el Mesías en judío, que lo puedo decir en español, Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo. ¿Me entendéis o no me entendéis? Esa es la unidad y es algo que el Espíritu tiene que hacer en nosotros, es algo orgánico, no es algo mecánico. La unidad del cuerpo de Cristo no es una coalición, como estamos viendo en el gobierno que tenemos hoy en día, una coalición, pero no funciona como lo vemos todos los días en el telediario. Están juntos, pero no funciona. No es una amalgamación de piezas. No son piezas que metemos juntas. Un rompecabezas, ¿sabes lo que es un rompecabezas, no? Algunos le llaman puzzle. Tú compras una caja y pone 500 piezas. Esas 500 piezas están juntas, pero no se sabe lo que es, hasta que no coges cada pieza y la pones en el lugar que le corresponde. Y una vez que coges cada pieza de ese rompecabezas y lo pones en el lugar que le corresponde, es cuando se empieza a ver el cuadro completo. Se ve el cuadro completo, se ve la imagen completa, se ve el porqué. El propósito. Entonces no es una coalición, no se trata de juntar piezas. La unidad del Espíritu es una unidad que empieza en nuestro interior y se expresa hacia afuera a través de una vida orgánica, como se ve en una flor, como se ve en el cuerpo humano. Quiero hablar del cuerpo humano y la función del Espíritu Santo en el cuerpo humano, en el cuerpo de Cristo. Las plantas es una flor, es una unidad
orgánica. La vida empieza en la semilla y se manifiesta hacia afuera y empieza a dar fruto. Y ese fruto es precioso, es bonito. El cuerpo humano empieza en el vientre de su madre, una célula que se divide, empieza a multiplicarse, cada pieza en su lugar, cada pieza cumpliendo su deber y cumpliendo con su función, y se desarrolla una vida completa. La iglesia es lo mismo, es una unidad orgánica, no es una colección de piezas, no es un grupo de personas reunidas en un local. Eso es una colección de piezas. Podemos tener un grupo de personas reunidas en un local, pero si no hay esa función orgánica, si no produce vida, si no produce, como vamos a ver más adelante, transformación y vida, no es la unidad de que Cristo busca. Entonces vemos que el cuerpo humano es una unidad orgánica, está compuesta de muchas partes diferentes. Tenemos dedos, tenemos manos, tenemos ojos, tenemos piernas, oídos. ¿Qué más tenemos? Bueno, las piezas internas y las externas, estómago, corazón, no son piezas sueltas metidas dentro de un cuerpo, sino que es como si fuera un coche, una casa, un automóvil, sino que son piezas que están unidas, y sin una pieza el cuerpo no funciona, y las piezas tienen que producir vida orgánica en el cuerpo. Cuando una persona acepta a Cristo Jesús como Señor y Salvador, como he dicho antes, es Cristo Jesús por medio del Espíritu. Aquí vemos la función del Espíritu Santo. El que toma a esa persona y la bautiza, la introduce, no la añade. ¿Ok? Quiero que esto quede claro. No la añade al cuerpo, la introduce al cuerpo. ¿Cuál es la diferencia? Que al introducirla al cuerpo de una forma milagrosa, de una forma espiritual, se convierte en una parte orgánica del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, sin esa nueva criatura, sin esa persona que acaba de aceptar a Cristo, no puede funcionar en su totalidad, no puede funcionar como Dios quiere. ¿Sí? ¿Alguien me ha entendido? ¿Por qué? ¿Qué es la diferencia entre eso y añadir? Añadir, la diferencia es que yo puedo añadir un miembro a una iglesia, pero ese miembro puede ser fiel, puede cumplir con su fidelidad, puede venir a las reuniones, puede cumplir con pero es una pieza suelta, está ahí. No sé si me explico. Si viene, viene; si no viene, no viene. Si ayuda, ayuda; si no ayuda, no ayuda. Si conoce su identidad en Cristo, la conoce; si no la conoce, pues ahí está, simplemente calentando un banco. Sí, decidme algo si estáis bien, contentos. Lo otro importante de la unidad es que es diversa, no uniforme. No uniforme. Las piezas no son todas iguales. Si miramos a un cuerpo humano, vemos de que el corazón no se parece al hígado. El hígado es diferente que el estómago. Incluso si quieres hacer este experimento, hazlo. De acuerdo a los que estudian el ser humano, la parte derecha de tu cuerpo es diferente de la parte izquierda. Eso es lo que hace que el cuerpo tu rostro sea diferente, sea diferente. Hacer el experimento si queréis, poneros en el espejo y sacaros una foto o miraros en el espejo, sacaros una foto, tapar la parte izquierda de la cara, del rostro, y mirar la parte izquierda, después tapar la izquierda y sacar una foto a la derecha, juntarlas y veréis que tienes un ojo más alto que el otro, un ojo más pequeño que el otro, quizás uno más pequeño que el otro, una ceja diferente forma que la otra, incluso un lado de la nariz diferente que el otro lado, la boca diferente forma, el lado izquierdo que el derecho. Eso es lo que hace que el rostro sea interesante, sea hermoso, sea lo que es. ¿Ok?
Entonces vemos de que que no es una uniformidad, sino una diversidad. Estaba hablando hace un par de horas con alguien antes precisamente sobre esta diversidad y cómo la diversidad es lo que hace que el cuerpo funcione, no la uniformidad. ¿Por qué? Porque en muchos lugares donde, y lo digo con tristeza, y además que ya sois maduros y sabéis que lo que estoy diciendo es así, que en muchos lugares de reunión, si no eres uniforme, si no hablas como ellos, si no vistes como ellos, si no piensas como ellos, si no opinas como ellos, si no vives como ellos, te dejan a un lado, te marginan o no te sientes cómodo en ese lugar, te hacen sentir incómodo. ¿Por qué? Porque buscan la uniformidad, no la diversidad. ¿Okay? Entonces es un ejemplo de lo que estoy hablando. Tenemos un propósito y ese propósito es crecer. Como decía antes en Efesios 4:11, Dios ha dado dones a la iglesia, regalos a la iglesia, lo que llamamos 5 ministerios con el propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que el cuerpo crezca a la medida y la estatura de Cristo Jesús. La cabeza de ese cuerpo es Cristo. Y de acuerdo a la cabeza, sujetos a la cabeza, obedientes a la cabeza, vamos creciendo y vamos siendo transformados al propósito final de Dios, que es Cristo, es la semejanza a Cristo, que lleguemos a la estatura y medida de Cristo. Ese es el propósito. El propósito no es irse al cielo. El propósito es ser como Cristo, llegar a la medida y estatura de Cristo. Amén. Todos hemos sido llamados por Dios, todos tenemos un llamado y es nuestra responsabilidad responder a ese llamado en Cristo. Y el llamado es importante para que el cuerpo desarrolle y llegue a ese propósito que he dicho antes. Es por eso que es importante vivir en unidad. Vivir fuera de unidad es imposible porque no cumple el propósito de Dios. Podéis ver algunos versículos, no vamos a leerlo porque se nos va el tiempo, pero apuntarlos y los estudiáis después. En Efesios, estamos en Efesios 2, versículos 5 y 6, Efesios 2, 19 y 21, Efesios 2, versículo 22, Efesios capítulo 3, versículo 6, Efesios capítulo 4, versículo 16. Os podéis dar cuenta en estos versículos, si los estudiáis con ayuda del Espíritu Santo, de que fuera de la unidad del cuerpo es imposible crecer. Y fijarse bien que estoy haciendo hincapié entre la unidad del cuerpo y la unidad de la iglesia. Cuando hablo de la iglesia, lo repito, siempre que nos reunimos lo repito. No estoy hablando de lo que de la iglesia, estoy hablando de la iglesia universal, la iglesia espiritual, el cuerpo de Cristo espiritual, ¿okay? No el cuerpo de Cristo, y no debería ser así, pero tristemente es así, que cuando hablamos de la iglesia como la iglesia local, falta mucho, nos falta mucho para llegar a esto, lo dejo ahí. O sea que la unidad existe aunque haya diversidad. La diversidad es importante. Y el propósito, como he dicho, es Cristo, llegar a la estatura, medida de Cristo Jesús, la plenitud de Cristo, ser como Cristo. Acordarse de esto, ¿ok? Porque la segunda parte del estudio, el segundo versículo clave que vamos a leer, tiene mucho que ver con esto. Cuando hemos dicho antes de que los 5 ministerios, la labor de los 5 ministerios es equipar. La palabra que usamos en español es equipar, entrenar, equipar para que hagan la obra del ministerio. Pero eso es el verbo. El verbo en griego. El verbo en griego de la palabra equipar es la palabra katartizo, tal como suena, con K de kilo. Katartizo. Que se usa en Lucas 6, se usa en Lucas 6, en algunas partes de los evangelios, cuando habla de discipular, usa la palabra katartizo, que es el verbo,
Pero en Efesios 4:12, y esto es lo importante que quiero que anotéis, en Efesios 4:12 usa la misma palabra, pero no usa el verbo, usa el sustantivo, que es la palabra catartismos. ¿Por qué es importante enfatizar esto? Porque el verbo catartizo es instruir, entrenar, equipar, capacitar a la gente para que evangelice, por ejemplo. Es enseñar a la gente a que evangelice, es enseñarle a la gente a que ore, es enseñarle a la gente a que escuche la voz del Espíritu Santo. Eso es el verbo catartizo. Pero el sustantivo catartismos, que se encuentra solamente aquí en Efesios 12, que es lo que estamos estudiando, tiene un significado muy interesante que viene de la historia de la medicina en el griego clásico, y quiere decir literalmente poner cada hueso y cada parte del cuerpo humano en una relación correcta y en el lugar correcto, para que cada pieza y cada hueso del cuerpo humano cumpla con su función y pueda desarrollar su función y quepa y encaje en el lugar donde tiene que estar, y para que no haya ningún miembro descoyuntado, para que no haya ningún miembro dislocado en el cuerpo de Cristo. ¿Veis la diferencia? Porque es grande y es importante entender esto. O sea que en Efesios 4 no está hablando de enseñarle a la gente a evangelizar, sino que les está hablando de poner al pie, vamos a usar los pies, en el lugar que le corresponde, que es el lugar de evangelizar. Cuán bellos, cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la buena nueva de salvación. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado de esto, ¿ok? La diferencia entre el verbo y el sustantivo. Acordarse que en Efesios 4 que estamos estudiando, Efesios 4 usa el sustantivo, no el verbo. Colocar cada hueso, colocar cada pieza, cada músculo, cada pieza en el lugar que le corresponde para que el cuerpo no esté descoyuntado, para que el cuerpo esté funcionando correctamente, para que la mano no esté en el lugar donde debe estar el pie, para que la boca no esté en el lugar donde está el ombligo, para que cada miembro esté en su lugar. Esta es una de las cosas que Satanás ha usado contra la iglesia de una forma muy sutil, el no entender la diferencia entre las dos cosas. Entonces tenemos que tener cuidado con esta artimaña. El verbo, no quiero que os confundáis, el verbo es importante. Los 5 ministerios están ahí para enseñarnos, los pastores están ahí para enseñarnos a orar, a leer la Biblia, a estudiar la Biblia, a tener relación con Dios. Todo eso es importante, pero sobre todo que no se limite a eso. Me acuerdo de un caso que nos pasó, precisamente tocando este tema, que en una de las iglesias donde yo estaba trabajando hicimos un estudio de 2 años o más sobre las enseñanza, la manifestación del Espíritu Santo, los dones del Espíritu, los ministerios, el hablar con Dios, cómo evangelizar, el problema es que después de 2 años algunos hermanos empezaron a preguntarnos a los pastores: ¿y ahora qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos con todo esto si no sabemos cuál es nuestra posición en el cuerpo? Ahora, ¿qué hacemos con todo esto si nadie nos deja funcionar en nuestra capacidad? Si no nos dejan cumplir con nuestra función dentro del cuerpo de Cristo. Y tenían toda la razón del mundo. Entonces tenemos que tener cuidado. Vamos a ver un versículo en Colosenses 2:19, porque creo que esto ha quedado claro. En Colosenses 2:19 dice la palabra de Dios:
y que nadie emita juicio contra vosotros simulando humildad y culto de los ángeles, presumiendo lo que ha visto vanamente, hinchado por su propia mente carnal, y no sostenido por la cabeza. Aquí empezamos a ver la función del cuerpo, no sostenido por la cabeza. El versículo 18 es importante para el tiempo en el cual estamos viviendo hoy. Siempre han habido problemas de estos, pero hoy en día se están multiplicando, se está viendo más y más. Personas que dicen, es que yo tenía un encuentro con los ángeles, me han dado una revelación superior, me han enseñado cómo entrar a las cortes del cielo, como tal, enseñanzas que no se sostienen a la cabeza, enseñanzas que no tienen fundamento ni base bíblica, y lo único que traen es confusión y división. No se sostienen a la cabeza, de la cual, la cabeza que es Cristo, de la cual todo el cuerpo que somos nosotros, siendo nutrido, fijarse, siendo nutrido, el cuerpo es nutrido y unido por las coyunturas y por los ligamentos, el cuerpo se desarrolla con el crecimiento de Dios que da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma las cosas de Cristo, que es la cabeza, y a través de cada miembro del cuerpo nos nutre y nos une por las coyunturas y los ligamentos. Esta palabra coyunturas, esta palabra siendo nutridos y unidos, siendo nutridos por las coyunturas, la palabra nos quiere decir literalmente que las coyunturas y los ligamentos son la provisión. El ser unidos viene del griego, quiere decir tocar, el punto de contacto. En otras palabras, cada coyuntura en el cuerpo, cada miembro del cuerpo, tú, el otro, yo, Jessica, todos los que componemos el cuerpo de Cristo, hemos sido colocados, acordarse, en el lugar exacto donde tenemos que estar, y cuando hay ese roce entre pieza y pieza, a través de las coyunturas y de los ligamentos, nos estamos nutriendo mutuamente, nos estamos alimentando mutuamente, nos estamos edificando mutuamente, estamos desarrollando el crecimiento que Dios quiere en el cuerpo de Cristo para que el cuerpo funcione como Dios quiere que funcione y para que lleguemos a esa medida y a esa estatura de Cristo Jesús. Amén. Y esto es importante saberlo. El roce, la unión entre las coyunturas, este punto de contacto con los miembros del cuerpo de Cristo es lo que Cristo ha provisto para suplir al resto del cuerpo, para que el resto del cuerpo reciba de la cabeza, del cerebro, la sangre, el oxígeno, la edificación, la madurez y la provisión y la vida. Amén. Vamos a irnos al segundo pasaje importante, que es 1 Corintios 12. No sé cuántos se imaginaban que íbamos a tocar esto, pero tiene que ver con esto. En 1 Corintios 12 nos habla de la manifestación del Espíritu Santo. Pero ahora, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de las cosas del Espíritu, de los espirituales, manifestaciones del Espíritu Santo. Después dice más adelante, y a cada uno le es dado manifestación del Espíritu para provecho mutuo, para el provecho del cuerpo de Cristo, para el provecho mutuo. Porque a uno por el Espíritu, aquí vemos la función del Espíritu dentro del cuerpo, produciendo esa coyuntura que nutre, esa nutrición y provisión de miembro a miembro. Porque a uno por el Espíritu le es dado palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento por el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades, plural, por el mismo Espíritu, a otros poderes milagrosos. Acordarse que estamos hablando de manifestaciones, no son dones. ¿Qué significa? Que la manifestación del Espíritu Santo se manifiesta cuando Él quiere, a través de quien Él quiere.
que no es uno el que tiene el control de eso, sino que es el Espíritu, el que nutre, el que funciona, el que hace funcionar el cuerpo. Pero nosotros tenemos que estar unidos por las coyunturas. A otros distintas lenguas, a otra interpretación de lenguas, pero a todas estas cosas las produce el único y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere, o como dice otra versión, dice repartiendo en particular a cada uno según ve la necesidad. Y después el versículo 12 empieza, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo, un cuerpo, no muchos. Porque de hecho todos fuimos introducidos en un solo espíritu para ser un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Os dais cuenta aquí que en el cuerpo de Cristo no hay tal cosa como judío ni griego? No hay tal cosa como esclavo ni libre. No hay tal cosa como hombre o mujer. No hay diferencia, porque en Cristo somos un cuerpo, uno. Un cuerpo en Cristo. Porque en efecto el cuerpo no es un miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no dependo del cuerpo, hago lo que yo quiera, no por eso deja de ser del cuerpo. Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no dependo del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría la oreja? Si todo fuera oreja, ¿dónde estaría la nariz? Pero el versículo 18, pero el caso es que Dios ha colocado, acordarse del sustantivo que hemos estudiado antes, pero el caso es que Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Y si todos fueran un solo cuerpo, si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Y ahora, los miembros a la verdad son muchos, pero el cuerpo es uno solo. Y no puede el ojo decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los que más necesitamos, son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, son los más... ¿Dónde estoy leyendo? 23. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos cubrimos de mayor honra, y nuestras partes íntimas son tratadas con mayor decoro. ¿Os dais cuenta que incluye todo? Las partes íntimas, las partes más dignas, las menos dignas, todas son necesarias, todas son parte del cuerpo. Al contrario, nuestras partes más decorosas no tienen necesidad. Así Dios compuso el cuerpo, dando más abundante honor al que más le faltaba, para que no haya división en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen. Fijarse bien lo que estamos leyendo, para que todos los miembros se preocupen los unos de los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros comparten el mismo padecimiento. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se regocijan con él. Y vuelvo a repetir, por si lo dudamos, y vosotros sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en parte. Otra versión dice miembros cada uno y en particular. Vosotros sois el cuerpo de Cristo en conjunto, y vosotros sois el cuerpo de Cristo en particular, individualmente. ¿Ok? Entonces yo creo que está bien claro que el cuerpo de Cristo está aquí. Las manifestaciones del Espíritu Santo son para el provecho del cuerpo, para edificarnos mutuamente. En Efesios 2:21 nos dice que es el Espíritu Santo el que edifica el cuerpo, edifica el edificio. Somos piedras vivas edificadas. En 2 Corintios 3:18, vamos a leer el de 2 Corintios. 2 Corintios 3, 17, 18. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero nosotros todos, con rostro descubierto,
contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transfigurados o transformados por el Espíritu de gloria en gloria, a la misma imagen del Señor, a la imagen de Cristo Jesús, del Señor. Edificados por el Espíritu, transformados por el Espíritu. Y donde el Espíritu Santo es Señor, donde como miembros del cuerpo nos sujetamos y nos sometemos al señorío del Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene libertad para transformarnos al cuerpo de Cristo, transformarnos y edificarnos a la estatura y medida de Cristo Jesús. Amén. O sea que vemos todo este concepto del cuerpo de Cristo, cómo funciona en lo práctico. Vamos a ver algunos aspectos prácticos, los pies, las manos. Vamos a ver algunas partes del cuerpo para que vayáis cogiendo idea de cómo debería funcionar. En Romanos 10, versículo 15. ¿Y cómo proclamarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Este versículo está tomado de Isaías 52. No sé si lo habéis leído antes. Es un versículo precioso, versículo poderoso. Irán andando y llorando los que predican las buenas nuevas, pero volverán con gozo trayendo su cosecha. En Isaías 52:7, de donde sacamos esto, de donde Pablo cita lo que acabamos de leer, dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, de los que anuncian la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia el mensaje de salvación, de los que anuncian a Sión, tu Dios reina, tu Dios es rey, o tu Dios reina. Entonces vemos aquí que compara los que predican el Evangelio, los que tienen esa carga por las almas, los que están siempre predicando en la calle, los que van a los lugares donde están los pecadores a predicar con los pies. Pero ¿qué es lo que pasa? Que llega un momento cuando los pies, y no sé si alguien aquí se identifica, llega un momento cuando la cabeza, que es Cristo Jesús, le habla palabra de conocimiento, manifestación de palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, le habla a las manos, por ejemplo, le dice: manos, quiero que invites a los pies, al matrimonio pies, al pie izquierdo, a la hermana izquierda y al hermano derecho del matrimonio pie. Invítalos a la bocatelía, invítalos a tomar algo, y mientras estáis cenando juntos, quiero que les ministres, quiero que les hables, quiero que laves los pies del cuerpo de Cristo. No sé si me entendéis o no, porque están enfangándose, están moviéndose en un ambiente predicando el Evangelio, que es bueno. Nada de lo que estoy diciendo yo es negativo, no malentenderme. Están predicando el Evangelio a los pecadores. Los pecadores se encuentran en el fango, los pecadores se encuentran en la suciedad, están caminando por las calles. Antiguamente, en los tiempos de Cristo, la gente andaba con sandalias, no habían caminos asfaltados, se manchaban los pies, se llenaban de polvo, se manchaban de fango. Y a veces estamos tan preocupados por las almas, estamos tan afanados por predicar el Evangelio, que nos olvidamos que de vez en cuando tenemos que descansar, que necesitamos al resto del cuerpo de Cristo. Entonces la cabeza le habla al Espíritu, el Espíritu le habla a las manos, a la mano diestra y a la hermana siniestra, que son otra pareja cristiana dentro del cuerpo de Cristo. Dios trabaja en parejas y les dice: manos, quiero que vayáis y visitáis a los pies, invitarlos a la bocatelía, y mientras estáis ahí, quiero que le lavéis los pies, quiero que le ministréis, quiero que le digáis sentarse, reposar en la presencia de Dios, dejarnos ministraros. Y seguro que cuando entran en la bocatelía,
lo primero que hacen los pies, porque esa es su función, es ir a hablarle a la camarera. Voy a hablarle de Cristo, voy a preguntarle cómo es tu relación con Cristo, déjame orar por ti, déjame presentarte a Cristo, y con manos, palabra de sabiduría, decirle no es el momento, déjame lavar tus pies. ¿Me está escuchando alguien? Es el momento de ministrar en la palabra de Dios, la palabra, déjame lavar tus pies, y las manos llaman a la camarera, tráeme un, vamos a leerlo en la Biblia. Tengo aquí algunos versículos, y eso es como funciona el cuerpo, eso es como debería funcionar el cuerpo de Cristo. En Juan capítulo 13, versículo 5, luego echa agua en un lebrillo, una vasija, y comenzó a lavar Jesús los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con la que estaba ceñida. En Lucas 7:37 tenemos otro ejemplo. Las manos le dicen a la camarera, tráeme un lebrillo con agua tibia. La camarera mejor dice, es para tomar aquí o para llevártelo. No, es para tomar aquí. Quiero lavarle los pies al cuerpo de Cristo. Le lava los pies, le lava el fango. ¿Me estáis entendiendo? Tenemos un concepto del cuerpo de Cristo muy diferente de lo que la Biblia nos está enseñando. En Lucas capítulo 7 va un paso más allá. Déjame lavar tus pies, déjame ministrarte, hermano, hermana, y hermanos le lavan los pies. Y después coges esa botella de perfume, esa botella de alcohol, de tomillo que has comprado en el herbolario. Déjame lavarte los pies, déjame ungirte con olor fragante, agradable a Dios. Ese es el cuerpo de Cristo, hermanos. Y eso es lo que Dios, eso es a lo que Dios nos quiere llevar. Las rodillas, otra pareja, las rodillas, la hermana y el hermano, rodillas de camello. Las rodillas en la Biblia nos habla de oración, nos habla de intercesión, nos habla de oración, de intercesión en el cuerpo de Cristo. Son la pieza, la parte del cuerpo de Cristo. ¿Os dais cuenta cómo estamos unidos por coyunturas? Está cada pieza obrando en su función, cada pieza en su lugar. Las rodillas intercediendo, Señor, y no precisamente intercediendo por avivamiento. Ya sabéis cuál es mi opinión sobre eso. Yo creo que la respuesta al avivamiento es que nos despertemos y empecemos a andar en obediencia a Dios. Empecemos a andar en esto que el Señor nos está hablando hoy. Y yo creo que es del Señor. Esa es la respuesta al avivamiento. Pero están orando de rodillas, intercediendo. La hermana y el hermano rodillas. Señor, o las dos hermanas rodillas son mellizas, son hermanas. Señor, el cuerpo de Cristo. Señor, llévanos a la obediencia. Señor, transfórmanos. Señor, despierta en tu iglesia, Padre, la realidad de Cristo. Señor, despierta en tu iglesia la realidad de Cristo Jesús en nuestras vidas. Señor, para que andemos en la realidad, para que seamos el cuerpo, para que crezcamos, para que nos edifiquemos mutuamente, para que nos alimentemos mutuamente, para que cada pieza en su lugar, Señor, se alimente y se edifique. Y aquí entra en juego esas partes que hemos leído antes, y espero que nadie se ofenda, pero son partes del cuerpo. Aquí entra el Espíritu Santo, la cabeza. Dios, Cristo es la cabeza le habla a los oídos, y le dice: oídos, ¿estáis escuchando lo que las rodillas están pidiendo? Quiero que vayáis y visitáis al hermano recto. ¿Sabéis lo que es un recto, no? Se llama hermano recto. Quiero que vayáis a visitar al hermano recto. Y así de claro estoy diciendo las cosas, porque hay una enseñanza espiritual. Quiero que visitéis al hermano recto,
En algunas partes también se conoce por el hermano Nalgas, el hermano Poto. Quiero que lo vayáis a visitar. Necesita el cuerpo. Porque es importante que use este como ejemplo. Porque acabamos de leer. Y si queréis volver a Corintios, y más de uno, esto es una palabra profética. Más de uno, el jueves creo que fue, el jueves a las 2:30 de la madrugada, el Espíritu Santo me despertó, me empezó a hablar del cuerpo. La noche anterior le había dicho al Señor, antes de acostarme, la noche anterior, le había pedido: Señor, Espíritu Santo, quiero saber lo que es el cuerpo, quiero saber cómo funciona. Señor, no lo capto totalmente, no lo entiendo. Eso fue la noche anterior, el jueves. El Espíritu Santo, y no porque diga que el Espíritu Santo me despertó y me dijo esto, tenéis que aceptarlo como verdad, siempre volver a la palabra. El Espíritu Santo me despertó estuve desde las 2:30 hasta las 7:30 de la mañana, el Espíritu Santo descargando estas cosas que os estoy compartiendo. Me dijo: esto es profético, esto es para la iglesia, esto es para el cuerpo, la gente que te está escuchando necesita oír esto. ¿Por qué? Porque tienen un concepto un complejo de inferioridad. No se mueven, no obedecen, no creen que yo los he colocado en el lugar que están y que es mi propósito que estén ahí. ¿Me está escuchando alguien? Oídos ir a hablar con el hermano recto, que suena mejor. Y quiero que le digáis: las oraciones están siendo escuchadas y Dios trae cambio. El hermano recto contesta y dice: sí, porque aquí en mi posición en el cuerpo de Cristo, y no quiero ser una persona que está siempre, estoy hablando en general, no estoy hablando ahora de mí ni de nadie, estoy dando ejemplos. No quiero ser alguien que está juzgando, no quiero ser alguien que se fija solamente en lo negativo, no quiero ser alguien que está siempre quejándose, pero estoy viendo aquí en mi posición en el cuerpo de Cristo, que el cuerpo de Cristo está intoxicado, el cuerpo de Cristo está lleno de toxinas, el cuerpo de Cristo está lleno de un evangelio instantáneo, está lleno de doctrinas del hombre que suenan muy bonitas, pero no pasan ni dejan de ser doctrinas del hombre, que están introduciéndose en el cuerpo, que si Dios tiene poder, que si no tiene poder, que si Dios ya no obra como antes, que si Dios sí obra, que si Dios hace milagros, que si no los hace, que si Dios obra de esta forma, que si Dios no obra de esta forma, que si Dios, que si estamos a control de Dios, y que Dios juega con nuestra vida como hacían los dioses de la mitología griega, que si estaban contentos bendecían a la gente, a los humanos, a los mortales, y si estaban enfadados les ponían pruebas y los atacaban y les robaban y está intoxicado, conocimiento humano, doctrina humana. En vez de estar comiendo lo que deberían comer, están comiendo cosas que no producen vida. Y le preguntaba yo al Señor cuál es el alimento que tenemos que comer, aunque más o menos ya lo sabía, tenía un concepto, una idea. La semana pasada creo que lo mencioné brevemente, pero en Juan 6, versículo 32, está hablando con los fariseos, con la gente que le seguía. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os ha dado Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron: Señor, danos de ese pan, danos siempre ese pan. Y Jesús le respondió, yo soy el pan de la vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene de ningún modo lo echaré fuera.
pues he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que me ha dado de todo lo que me ha dado el Padre no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Porque esta es la voluntad de mi Padre. En el versículo 46, Juan 6, 47. Juan 6, 47. De cierto os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy, vuelvo a repetir Jesús, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo. Apuntándose a sí mismo dice, este es el pan que desciende del cielo, para quien coma de él, para quien coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Fijarse bien, si alguno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Es mi carne. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, fijarse bien, permanece en mí el cuerpo, permanece en mí el cuerpo, y yo en él. Vamos a leerlo rápidamente en otra versión, para que comparéis. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Y este es el alimento, este es el único alimento que como creyentes tenemos que comer. Ahora, no estoy diciendo que nos enseñe doctrina. Lo que estoy diciendo es que el que come, el que se identifica con Cristo. Hay un dicho en inglés, que no sé si está en español, pero en inglés se dice, tú eres lo que comes. Tú eres lo que comes. Aplicar ese dicho a esto, a lo que acabamos de leer. Tú eres lo que comes. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios con el cuerpo? El que lleguemos a la estatura y la medida y semejanza de Cristo. Tú eres lo que comes. Si tú te alimentas con Cristo, tú te alimentas con Cristo, tú comes su carne, bebes su sangre, te alimentas con Cristo, no necesitas nada más. De hecho, la palabra de Dios dice, no tendrás necesidad de ninguna otra cosa. El versículo 53 de Juan 6. Entonces Jesús le dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Amén. No sé si lo habéis entendido, lo habéis captado. Pero eso es lo que tú necesitas. ¿Quieres vivir en victoria? Conoce a Cristo. ¿Quieres triunfo? Conoce a Cristo. ¿Quieres ser libre del pecado? Muere a ti mismo y vístete de Cristo. Conoce a Cristo, relación con Cristo. ¿Quieres andar en poder? Relación con Cristo. ¿Quieres ver el poder de Dios obrando en tu vida? Relación con Cristo. Come Cristo, come Cristo. Identifícate con Cristo. Te conviertes en aquello que tú comes. Es el alimento. Es el alimento. Entonces, el Señor recto le dice a la boca, sí, todo eso es verdad, pero yo estoy aquí, yo no soy nadie. Yo no soy nadie. Insignificante. Totalmente insignificante. La única función que tengo yo es sacar y echar las toxinas del cuerpo para que no muera y se mantenga vivo. Y el Espíritu Santo vuelve a hablar con los demás miembros del cuerpo. Habla con el ojo,
Habla con la boca, habla con los oídos. Habla con el hermano y la hermana ojo, el hermano tuerto, la hermana bizca. Y en 1 Corintios 1:28. ¿Estáis sacando algo de esto? Y le está diciendo: Señor, hermano recto, has leído, has visto, estos son los ojos, has visto lo que dice la palabra de Dios acerca de ti. ¿Sabes el por qué Dios mandó al hermano Boca a darte profecía y a hablarte a ti? Tú te crees insignificante porque la cabeza sabe lo que hace. ¿Por qué la cabeza te mandó a la boca a hablar contigo, a las coyunturas, a rozarse contigo, a alimentarse? Porque la palabra de Dios dice: pues considerar, hermanos, vuestro llamamiento. Fíjate bien, ve lo que estoy viendo yo, le dice el ojo al hermano recto. Pues considerar, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Lo vil y lo despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Y el versículo 30 termina diciendo, fijarse bien: mas por obra suya, por obra de Dios. ¿Os acordáis como todo, con lo que hemos visto al principio, va todo entrelazado? Es un evangelio, no cambia. Mas por obra del Espíritu, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. Por obra del Espíritu Santo sois parte de Cristo y estáis ocupando el lugar que el Espíritu Santo ha escogido y ha visto bien y mejor. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. Por lo tanto, hermano recto, el que se gloríe en el Señor, no en sí mismo, no en su capacidad, no en su poder. No trates de ser algo que no eres. ¿Por qué? Porque es a través de estos que están ocultos, es a través de estos que, como hemos leído, hemos visto antes en 1 Corintios 12. Hemos visto antes en 1 Corintios 12, versículo 23 en adelante, o versículo 22. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Las partes que son más íntimas reciben un trato más honroso, ya que vuestras partes presentables no las necesitan, pero las partes impresentables. Y así, de esta forma, termina diciendo el versículo 24, de esta forma Dios creó al cuerpo, dando mayor honra a las partes que carecían de ella. ¿Para qué? Para que en el cuerpo no haya división, sino que cada miembro tenga cuidado el uno por el otro. Y es a través de estos hermanos y hermanas rectos en el Señor que yo creo personalmente que Dios va a empezar a manifestar su gloria en este mundo. No va a ser a través de los grandes evangelistas, no va a ser a través de los grandes ministerios. Y no estoy menospreciando esos grandes ministerios ni esos evangelistas. Pero como hablaba antes, como he dicho antes, hace 2 o 3 horas atrás estaba hablando con alguien precisamente sobre la importancia de la iglesia en el mundo de hoy. Y una de las cosas que vimos fue precisamente esta, de que el mundo, y esta es una persona que no está precisamente metida en la iglesia, está en contacto con el mundo. Y me decía, el mundo lo que necesita ver no son grandes congregaciones y grandes evangelistas y grandes movimientos que al final y al cabo, si somos sinceros, solamente alcanzan a la iglesia. Invitamos a un evangelista que venga y van los creyentes. El mundo necesita ver a Cristo a través de aquellos
que son simples, humildes partes del cuerpo de Cristo, que no buscan el ser honrosos, que no buscan la grandeza, simplemente buscan el manifestar a Cristo y la gloria de Cristo. La gloria de Cristo. La gloria de Cristo. Amén. Son los que Dios usa. Se nos ha ido el tiempo, pero quería esta noche compartir la Santa Cena con vosotros. La cosa es que debería anunciarlo de antemano, esperando que se conecte uno y que se conecte el otro y se conecte el otro. Se nos va el tiempo, pero en 1 Corintios 11, quiero terminar con esto, porque se nos va el tiempo, pero en 1 Corintios 11, conocéis este pasaje, versículo 24, y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo, estamos hablando del cuerpo, este es mi cuerpo que es para vosotros, hacer esto en memoria de mí. El cuerpo es para vosotros, yo soy la cabeza. De la misma manera tomó la copa, y después de haber cenado: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebéis en memoria de mí. Porque todas las veces que coméis este pan y bebéis esta copa, la muerte del Señor. ¿Para qué es la muerte? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Leed la historia de Gedeón. Leed la historia de Gedeón, que es otro ejemplo sobre estos. Pero tristemente el tiempo se nos va. Porque las veces Gedeón, Dios le dijo a Gedeón con el mínimo, el número mínimo, porque no es con potencia, ni con espada, ni con grandes ejércitos, sino con mi espíritu que vais a vencer, someterse a mi espíritu. Empezó con no sé cuántos miles de soldados y al final quedó con 300. Con estos pocos vas a vencer y te voy a dar la victoria. Una noche bajó Gedeón con su escudero al campamento enemigo. Guiado por el Espíritu, escuchó hablar al enemigo, escuchó un sueño que uno de ellos había visto. Un enemigo le estaba diciendo a su compañero enemigo: ayer soñé y vi que Gedeón bajaba del monte, vi como un pan grande de cebada que rodaba del monte para abajo, y ese pan arrolló el campamento y nos destruyó a todos. Nos destruyó a todos. ¿Qué significa? El cuerpo, este es mi cuerpo que es partido para vosotros. Cuando tomamos la Santa Cena, cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, Dios toma esas partes, toma aquellos que han sido molidos, aquellos que han sido triturados por la vida y por las circunstancias, aquellos que han sido despedazados pero siguen fieles. Toma esas partes y las hace del judío y del griego, del pobre y del rico, del hombre y de la mujer, del esclavo y del libre. De todas esas partes hace un solo pan. ¿Me está entendiendo alguien? Hace un solo pan. Y cuando somos un solo pan es cuando los enemigos no pueden resistir. Y lo que el mundo necesita hoy en día es que seamos un solo pan. Y veréis qué rápido tomamos qué rápido cambian las circunstancias con las plagas y las pandemias y la corrupción y el pecado y las divisiones y todo lo demás. Pero no solamente termina la historia ahí, la enseñanza, sino que le dijo: vais a coger un cántaro de barro, somos vaso de barro, y dentro del cántaro vais a poner una antorcha encendida que nos habla de la gloria de Dios. Pero mientras la antorcha esté dentro del vaso de barro, del cántaro de barro, mientras estemos defendiendo y protegiendo el vaso de barro para que no se rompa, para que nadie nos haga daño, para que no se hiera, para que nadie nos haga daño, la gloria no se ve. Y cuando llegues al campamento enemigo, vais a adorar a Dios, vais a decir: porque grande es Dios y su misericordia es para siempre. Y vais a coger los cántaros y los vais a reventar, los vais a romper. Y cuando reventamos la gloria, queda la gloria de Dios. Y es por eso que 1 Corintios 11 termina diciendo: porque todas las veces que coméis este pan y bebéis esta copa,
La muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga, la razón del por qué Él murió. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable ¿de qué? Del cuerpo. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo. Examínate, ¿estás en el lugar que te corresponde? ¿Estás unido por las coyunturas del Espíritu? ¿Estás rozando? ¿Estás sometido? Porque el secreto a que esto funcione es estar escuchando y sometido al Espíritu Santo a la cabeza. Cuando el Espíritu Santo, la cabeza, hable, ser rápidos para responder. Si la cabeza te dice, ve y lávale los pies a los evangelistas, lávale los pies a los que están enfangándose los pies todos los días hablándole a la gente de Cristo, obedece. Si la cabeza te dice, boca, ve y profetiza y no te quedes callado. Si el Espíritu Santo te dice, come a Cristo porque es el único alimento que necesitas, y si te alimentas con Él no necesitas nada más. Come a Cristo. Hay mucha enseñanza hoy en día que es tóxica, no viene de Dios, suena bien pero no es de Dios. Tener cuidado, es tóxica. Y por eso termina diciendo, versículo 30, por esta razón, porque no estáis tomando en cuenta, no estáis discerniendo el cuerpo de Cristo y que todos sois miembros de ese cuerpo y que os necesitáis el uno al otro. Hay muchos débiles, piezas enfermas, piezas fuera de lugar, piezas que no están cumpliendo su lugar, piezas que no están cumpliendo su función. Y acordarse que la palabra que hemos visto antes, acordarse, catartismos, el sustantivo, quiere decir poner cada pieza, y solamente se encuentra aquí en Efesios. Es otra curiosidad, solamente aquí en Efesios 4. ¿Por qué? Porque es importante, cada pieza en su lugar, cada hueso en su lugar, cada pieza en su lugar, porque si no el cuerpo no funciona, si no pasa lo que pasa. Amén. Dios ama a la iglesia. Efesios 5, 25, 29, 32. Dios ama a su iglesia. Tal como está, Dios la ama. Con sus arrugas, con sus verrugas, con sus faltas, con sus debilidades, con sus fallos. Dios ama a la iglesia. Pero Dios no quiere que siga así, porque Dios viene a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga, poderosa, victoriosa en Cristo.